Por favor, alguien me indica si se está escuchando bien. Ok, yo les escucho respecto a qué pasó. Ok, vamos a iniciar nuestra sección del día de hoy. Ustedes son Tabo B. No sé qué pasó, hubo un error al ingresar o no sé qué, había dos salas, ¿no? Sala A y sala 1 y sala 2. Ok. Nuevamente me voy a presentar ya. Soy la ingeniera Maribel Sanamán Manicati. Conmigo van a llevar el curso de Cimentaciones 2. Ustedes son de la sede central de Juliaca, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniera. Ok. El curso de Cimentaciones tiene 4 unidades didácticas, ¿ya? 4 unidades didácticas. Vamos a compartir el sílabus que todavía no está actualizado, pero que en el transcurso de los días seguro que ya se actualiza con la firma y de dirección. ¿Pueden visualizar? ¿Me confirman? Ingeniera. Ok, ya les presento al sílabus del curso entonces, para este semestre académico 2023-1. Los temas a tratar durante esta unidad didáctica son diseño estructural de los de cimentación en la unidad número 1. En la unidad número 2 vamos a hablar acerca de la determinación de la capacidad de carga en pilotes. En la unidad 3 vamos a hablar de cimentaciones profundas. En la unidad 4 vamos a hablar de los casos especiales en cimentaciones que pudiesen existir, ¿ya? Em, cada unidad didáctica comprende de varios temas conceptuales que vamos a llevarlos durante el tiempo o las semanas que tengan de duración, ¿ya? Las dos primeras unidades didácticas van a corresponder a la nota del primer parcial o del parcial 1. La unidad didáctica 3 y 4 van a corresponder a la perdón, al segundo parcial, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo poco a poco. No está actualizado este sílabus en cuestión de fechas, en cuestión de fechas. Lo termino de actualizar con algunos datos que me tiene que proporcionar dirección y se va a subir o colgar en la plataforma y ustedes lo van a poder tener en cualquier momento, lo descargan, lo pueden imprimir o lo tienen ahí guardado, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser con respecto a el sílabus que vamos a tener. Dentro del sílabus también, ¿qué cosa tenemos que conocer? Tenemos que conocer cómo vamos a hallar las notas del promedio parcial 1 y del promedio parcial 2, ¿ya? Para que no haya inconvenientes, las reglas desde el inicio, entonces. Para la obtención del primer promedio parcial, al parcial 1, dice que va a constar en el 0,60% de la parte conceptual, más el 30% de la parte procedimental y más un 10% de la parte actitudinal. ¿Y qué tiene o qué está involucrado dentro de la parte conceptual? Dicen los conocimientos. ¿Qué conocimientos? Los conocimientos que ustedes van a adquirir en cada unidad parcial, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a cuantificar? Por medio de la evaluación, ¿cierto? Por medio de la evaluación vamos a obtener nuestro porcentaje de nota conceptual, que vale o tiene un peso del 60%. Procedimental, dice que son las actividades o productos relacionados a la investigación formativa. Algunos talleres, dice, ¿cierto? Bueno, no necesariamente son talleres. Dentro del procedimental están todos los trabajos, las prácticas y demás que podamos realizar en el transcurso del primer promedio parcial, ¿ya? Y dentro de la actitudinal nos dice que está la práctica de valores, la asistencia, la identificación con la institución, de ser el caso. Entonces, dentro de actitudinal vamos a considerar básicamente, o mayor peso va a tener, la asistencia y las participaciones que vayamos a tener. Participaciones, ingeniera, ¿en qué sentido habla usted de las participaciones? La clase tiene que ser bastante dinámica, ¿ya? Dado que estamos llevando de manera virtual, síncrona, o asíncrona, perdón. Entonces, si yo nomás de este lado voy a hablar y hablar y hablar, y ustedes del otro lado yo los voy a cansar y se van a aburrir y se me van a dormir. No queremos eso, ¿verdad? Entonces,
para que nuestra sesión de clase sea activa. Mi persona, de las presentaciones que vamos a hacer, porque vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer la parte teórica también, dentro de las presentaciones que yo realice, digamos que estoy en esta presentación, ¿no? Promedio parcial. Estoy indicando primer promedio parcial y luego llamo. A ver, Huancoyo, ¿qué continúa con la lectura? Y continúa con la lectura Huancoyo. Terminó, estamos en otra, en otra página, ¿ya? Entonces le digo, Arpi Guerra, continúa con la lectura. ¿O cuál es su opinión? ¿Qué usted ha entendido? Entonces, de esa manera ustedes van a hacer la participación activa dentro de nuestra sesión de clase para no dormirnos, porque de repente yo también haciendo lectura o resolviendo de este lado me voy a quedar dormida y no queremos eso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ¿me Sí, dices, sí, por sí, favor, señora. quién es el De apellido? acuerdo. El delegado, por favor, del apellido. Ingeniera, buenas tardes. Cancapa Ceballos Ali, ingeniera. Ali, ¿no? Ya, ok, entonces usted es el delegado, ya lo tengo registrado ahí, al delegado. ¿Ya? ¿Estamos claros con respecto al sílabos o alguien tiene alguna duda que se pueda levantar? ¿Duda con respecto al sílabos? Me parece que no hay dudas, ¿verdad? ¿No hay dudas o sí hay dudas? ¿Alguien que me diga? Ok. Algo que también quiero indicarles es que ustedes tienen que llegar a un consenso como mayoría de salón y me tienen que indicar cuánto va a ser nuestro tiempo de tolerancia para la llamada de la asistencia, porque estamos indicando que la asistencia va a tener puntaje, ¿cierto? Entonces también no es que un compañero que entre 5 minutos antes ya pues va a contar con la asistencia, no sería justo, ¿verdad? Entonces, la asistencia, damos tolerancia 5, 10, 15 minutos. ¿Qué dicen ustedes? 15 minutos, ingeniera. 15 minutos. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Ingeniera, Sí, ingeniera, 15 minutos. Ok, entonces nuestras sesiones de clase tienen 15 minutos de tolerancia. Pasado esos 15 minutos de tolerancia, se prosigue con el llamado de asistencia, ¿cierto? Entonces ya no hay chance a que podamos decir que el internet o que fui al baño o que Periquito hizo algo, nada, ¿no? Después de los 15 minutos se llama asistencia y otra cosa, como les había indicado, que las sesiones de clase van a ser bastante dinámicas o las vamos a tratar de ser dinámicas. Entonces, ¿qué va a suceder? Pasados los 15 minutos llamé la asistencia, ya terminé y estamos a media sesión de clase y llamo Lucas Ramos, digo, ¿no? Participe, su opinión, o continúo con la lectura, o qué sé yo, lo que estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, al inicio de la sesión de clase me ha contestado y cuando ya le pido participación no está presente, entonces se corrige la asistencia, ya no con presente, sino con ausente, ¿no? Y ausente que corresponde, falta, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado para que ustedes puedan estar atentos a las sesiones de clase. Nuevamente voy a repetir para que no se sorprenda. Durante la sesión de clase que tengamos, sean las 2 horas o 1 hora, en 2 horas, ¿o no? En las dos sesiones de clase, voy a llamar, después de que ya tomé asistencia, en el transcurso de sesión de clase, voy a llamar. ¿Y qué pasó? De repente ya me llamó a mí, ya no me va a volver a llamar. No, nuevamente digo, Huancoyo Mamani, y tiene que volver a participar. No necesariamente va a participar excelente, ¿no? Y si lo hace, muy bien, pero le voy a pedir su opinión o le voy a pedir lectura, no van a tener miedo de la participación, ay no, yo no sé y no participo y me callo, no, la idea es justamente perder ese miedo, porque imagínense ustedes, futuros ingenieros, cuando van a salir a obra y les van a decir, a ver ingeniero, de sus palabras de motivación al personal, y el personal pues no son 5 personas, ni son 4 personas, la cantidad de trabajadores que van a tener dependiendo de la obra que vayan a hacer, y espero que hagan obras grandes, son pues 50, 100, 200 personas, 200 trabajadores que vas a tener, y no vas a tener que tener miedo pues para hablar, ¿no? Vas a tener que hablar correctamente, tener que saber llegar a los trabajadores para incentivar y motivarlos, ¿verdad? A que cumplan con sus metas. Entonces, con esto de la dinámica, de lo que se quiere o lo que se busca, por lo menos con mi persona, es de que perdamos temor a hablar, ¿ya?
Sí, tenemos miedo a hablar a la pantalla, imagínense hablar frente a frente. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes deben ser jóvenes, ¿cierto? Yo también me considero joven. Cuando vas a obra, el maestro de obra es un señor ya pues bastante mayor, con toda la experiencia del mundo, ¿cierto? Nuestros operarios, nuestros demás trabajadores también. Entonces, tenemos que guardar ya desde hoy, aprender a el trato con las personas. ¿Ya? ¿Estamos bien o les parece que nos estamos yendo a otro lado? Delegado Ali, ¿estamos bien o no? Sí, ingeniera. Ingeniera, va a disculpar, mi internet está un poco lento. Ok, yo entiendo, ¿no? No es que no vaya a entender. A veces también uno está en obra o ustedes de repente estén haciendo su cachuelito en el trabajo, algo. Pues yo entiendo, pero sí me tienen que decir o por el chat me escriben para yo, no quedarme al aire, ¿ya? Vamos a trabajar de esa manera. Primero, entonces, que hemos indicado asistencia. Si es que vamos a llamar la asistencia de hoy. Arpi Guerra, Arpi Guerra, Cayo Berríos. Presente, ingeniera. Ok, más bien un poquito fuerte hablan porque no he escuchado casi a Cayo. Cancapa Ceballo, Presente, ingeniera, Cancapa Ceballos. ok. Chura Gutiérrez, Chura, Chura Rodríguez, Chura Gutiérrez, ingeniera. Chura Rodríguez, Ah, presente, ingeniera. ok. Díaz Chambi, Díaz Chambi, Presente, ingeniera. ok. García Paza, Presente, ingeniera. ok. Gutiérrez Yucra, Presente, ingeniera. ok. Juancoyo Mamani, Juancoyo Mamani, Luque Ramos, Lucas Ramos, presente, ingeniera. ok. Quilla Peralta, Presente, ingeniera. Kira Peralta. ok. Quispe Vilca, Presente, ingeniera. ok. Tapia Caballero, Presente, ingeniera. ok. A ver, ¿quiénes todavía no se han matriculado? Coragua ingeniera. Turbo, Edwin, ingeniera. Perdón, Coragua. Coragua Turbo, ingeniera. Ok, Coragua Turco. Bengoa Rojas, ingeniera, Bengoa Un Rojas. segundito, estoy con Edwin. Coragua Turco. ¿Quién más? Bengoa Rojas Einer. Coa. Ah, Bengoa, Mengoa. Ok, sí, Mengoa. Rojas Einer. Tapia Agustín, ingeniera. Einer, ok. Tapia. Bustinza. Ok. Luis Tapia. Alex. Ingeniero, buenas tardes. Buenas Quispe tardes. Cari Ronald. Quispe Cali. Ronald. Ok, ¿alguien más falta? Ingeniero, buenas Ingeniera, buenas tardes. tardes. Ingeniera, buenas tardes. Cualquier Aire. rol, ingeniero. De uno en uno, no les voy a copiar bien si no. Cualquier rol, ingeniero. ¿Perdón? Cualquier rol, ingeniero. Volker Ruelas. Denis Alberto. Volker, ¿ya está alguien más? Quispe Aire Suma, Tiznado. John Wilder. Quispe Tiznado. John Marry, ingeniero. Quispe Tiznado. Ya, ¿alguien más? Ingeniero Ingeniera, Rivera Cortés, Aire Zapana John, Supa. ingeniero. Lazarinos Parillo René. La Salina Parillo. Ingeniero René Edwin. Ya está la Salina Parillo. ¿Alguien más? Y la saca Rivera Martínez. Zapana Johnny. Rivera Zapana, ¿no?
ingeniera, Johnny. Un segundito, Zapana y Johnny. Ya está Johnny. Ahora, Arizuka. Arizuka. Sí, Arizuka John Wheeler. Ok, Arizuka. Ya, gracias, ingeniera. ¿Alguien más? Condori Y la Choque saca Néstor. Martínez. Condori. Choque Néstor. Ya está Néstor. Ingeniera Sumi Mamani Jimmy Jackson. Mm. Ya está Jimmy. Ingeniera. Y la Ingeniera, saca buena. Martínez Grover. Otra vez, por favor, no escuché bien. Y la saca Martínez Grover. Ok. Ya está Grover. Ingeniera Mamani Canasa José Luis. Mamani Canasa. José Luis. Ya está José Luis. Quispe Rodrigo, por favor, ingeniera. Quispe. Ya está Rodrigo. ¿Alguien más? Ingeniera, buenas tardes. Cuarita Mamani Alisban. Ya está Elisban. Gracias, Ingeniera, buenas tardes. Mamani Benavente. Ok. Mamani. Mamani Benavente, Luke Tandy. Luco. Ya, ¿alguien más? González Velázquez. Ya está Alexander. Ingeniera, buenas tardes. Quispe Wanchi, Peter. Quispe. Wanchi, Peter. Ok, ya está Peter. Ingeniera, buenas tardes. Maita Roque, Christian Ever. Ok, Maita Roque. Christian Ever. ¿Alguien más? Ingeniera, buenas tardes. Mamani Condori Gustavo Máximo. Condori. Gustavo, ¿no? Gustavo Máximo. Ya está Gustavo. ¿Alguien más? Mamani Monroy Abner, ingeniera. Mamani Monroy. Y Abner. Ya está Abner. ¿Alguien más falta? Suasaca Dilberto, ingeniera. Osaka. Suasaca Dilberto. Ok. ¿Alguien más falta? En el chat también he escrito, ¿no? Uno Montalvo. Ya está. Uno Montalvo. Irán. Ok. Este Guarachi. Este Guarachi. Vilca Quinto. Gran. Ok, ya están también los del chat, ¿ya? Ya están presentes todos hasta la última persona. Ok. Ingeniera, buenas noches. Disculpe, pero Ludeña Zacachipana, ingeniero.
Ureña, Sacachipán. Mike Melvin. Mique, ¿no? Sí, ingeniera, Mike Melvin. Ok. ¿Alguien más falta? Buenas noches. Disculpe, yo también falto, ingeniera. Condori, Nelson Fernández. Condori. Nelson Fernández, ingeniera. Gracias. ¿Ya está? ¿Alguien más falta? Ok, con esto ya somos todos, creo. No se olviden de matricularse a tiempo, por favor, para que no haya inconvenientes. Ya. Bueno, estamos en el curso de cimentaciones 2. ¿Qué quiere decir eso? Que también ha habido anteriormente el curso de cimentaciones 1. Ya, vamos a tratar de refrescar la memoria. ¿Qué se acuerdan de cimentaciones 1? Porque ruelas. Porque ruelas. ¿Qué te acuerdas del curso de cimentaciones 1? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha gustado de ese curso? La forma de que nos ha enseñado el señor Zapata, siquiera. ¿Qué tipo de zapatas te acuerdas? Cuadradas, rectangulares. Cuadradas y rectangulares. ¿Qué Sí, más te ha bien. gustado? Eso nomás, hasta el momento la acordé. Eso no me ha entendido bien algo, ingeniero. Ok. Maita Roque. Maita, Sí, ingeniera, escucha. ¿qué temas han hablado en Cimentaciones 1? Mm, Como dijo el compañero de zapatas, de las zapatas, ingeniera. De las zapatas, ¿cierto? ¿Qué tipo de zapatas te acuerdas son? Mm, No me recuerdo. Zapatas. No me recuerdo, ingeniera. ¿Cómo no te vas a acordar? Mm, ¿Qué pasó? ¿Por qué no te acuerdas? Me he olvidado, ingeniera. A ver, le vamos a preguntar a alguien más. A ver, le vamos a preguntar a García Pasa. García, Ingeniera. ¿de qué temas te acuerdas? Que no sean ya las zapatas ni cuadradas ni rectangulares. Sobre la carga que puedan soportar esos zapatos. Muy bien, ¿cierto? Esa carga, nosotros calculamos, ¿cómo se llama el término? Capacidad admisible del suelo, ¿cierto? ¿Qué tanto puede soportar el suelo de la carga de toda la edificación o de toda la estructura que vamos a colocar en ese suelo? ¿Y qué se hacía para averiguar ese valor? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Se acuerda alguien? ¿Cómo calculamos la capacidad admisible del suelo? Vamos, algún valiente. ¿Perdón? Teníamos que hacer el respectivo estudio de mecánica de suelo, ¿cierto? Teníamos que investigar el tipo de suelo que vamos a tener y hacer la investigación que nos involucraba, hacer los ensayos de análisis granulométrico, los límites de consistencia, pesos específicos para poder hallar la capacidad aportante por medio de un ensayo de corte directo, triaxial, SPT, varios ensayos que había de acuerdo al tipo de suelo que se tenía en el subsuelo, ¿cierto? ¿Qué tipo de suelo era? Para poder determinar qué cosa, los valores de cohesión y ángulo de fricción interna, ¿cierto? En base a estos valores podíamos determinar qué cosa, el valor de la capacidad de carga última y el valor de la capacidad admisible entre el valor de la capacidad de carga última entre el factor de
seguridad, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, sí lo han hecho, porque es paso primordial para poder iniciar con los cálculos, ¿cierto? Con todo eso, entonces, ¿qué es una cimentación? Dice que la cimentación constituye el elemento intermedio que permite transmitir las cargas que soporta una estructura al suelo subyacente, de modo que no sobrepase la capacidad portante del suelo y que las deformaciones producidas en este sean admisibles para la estructura. ¿Qué quiere decir esta parte? Lo vamos a tratar de poner en marcha nuestra imaginación. Ven una imagen, de mí es en la parte derecha de la pantalla. Vemos una imagen. ¿Qué vemos en la imagen? Maita Roque. ¿Qué se ve en la imagen? Maita, Sí, ingeniera. ¿qué visualizamos? Hay un pie con edificios por el tobillo más o menos. ¿Cierto? Edificios veo. Entonces, ¿qué estamos queriendo indicar o qué estoy queriendo yo que ustedes entiendan? ¿Ya? Eh, Todo el peso que transmite una estructura, ¿a dónde la va a transmitir? ¿O por medio de qué? ¿Alguien? Ingeniera, a través de las Con las zapatas. A zapatas través de y las columnas cimentación, transmiten hacia columnas. la columna. Ok, ¿cierto? Todo esto es transmitido por medio de las columnas hacia nuestra zapata, ¿cierto? Ahora, existe un solo tipo de zapata que yo pueda plantear. Si quiero hacer una edificación de 3 pisos, ¿qué tipo de zapata puedo proponer? Si voy a hacer una edificación de 10 niveles, ¿qué tipo de zapata voy a proponer? Si voy a hacer una construcción de 20 niveles, ¿qué tipo de zapata? ¿Siempre será zapata aislada? ¿Qué creen ustedes? Depende del suelo, también creo que tiene que ver mucho, ingeniera. Ok, depende de la capacidad admisible del suelo. ¿Qué quiere decir esta parte? Lo que nos quiere decir es de que si mi suelo con una zapata aislada puede soportar bien la carga de 3 niveles, si con una zapata aislada mi suelo todavía puede soportar la carga de 10 niveles, si mi suelo, nuevamente repito, a hacerle una carga de 20 niveles, va a soportar bien con una zapata aislada, que depende el suelo que esté debajo. ¿De quién? De la zapata. El suelo que esté debajo de la zapata. Si yo tengo un suelo malo, de baja capacidad admisible, digamos que de primera forma, en 3 niveles va a llegar a soportar todavía, ¿ya? El suelo. A 10 niveles ya no va a querer soportar, ya va a haber asentamientos de repente. A 20 niveles, totalmente, no va a soportar. ¿Qué va a suceder? Que una zapata se va, en términos vulgares, hundir más que la otra. ¿Y qué va a pasar? Se va a empezar a notar en mi edificación las fisuras, el colapso de las puertas o los marcos de las puertas, la ruptura de los vidrios, la ruptura de las tuberías, ¿cierto? Por medio de ello de repente me voy a poder dar cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que saber si la carga que quiero colocar en ese suelo va a poder ser soportado o no para plantear un determinado tipo de cimentación, ya sea la más económica, que es una zapata aislada, o de repente una que me brinde mejores perspectivas a largo tiempo. ¿Qué quiere decir? Una zapata conectada, una zapata combinada, o de repente el suelo es muy fino, entonces una losa de cimentación. Y si yo quiero cargarle demasiado al suelo y ya no funcionan cimentaciones superficiales, ¿qué tendría que hacer? Tendría que plantear o pensar ya en cimentaciones profundas. Dentro de cimentaciones profundas, ¿quiénes están? Los pilotes, ¿cierto? Entonces, voy viendo por etapas, de acuerdo al estudio de mecánica de suelos, qué alternativas puedo darle, en este caso al solicitante, para, con respecto a la recomendación del tipo de zapata o del tipo de cimiento a utilizar. ¿Quién influye bastante? El suelo.
¿Quién también nos ayude a que influya en esta determinación? La posición del nivel freático. Recordemos que, por ejemplo, en la ciudad de Juliaca, el nivel freático está, depende en sectores, ¿cierto? A 80, 1 metro 20, 1,50 m. En otros lugares, por ejemplo, en Cabana, no encuentra nivel freático ni a 10 metros, ¿te das cuenta? Entonces, son factores que se tienen que analizar de acuerdo al medio donde se quiere realizar el diseño, ¿ya? Entonces, la cimentación es muy, muy importante que tengamos el concepto claro. De repente, para que les quede claro, de repente que aquí con la imagen del piecito no les ha quedado claro, les voy a poner un ejemplito, ¿ya? Por ejemplo, las señoritas, incluyo, bueno, yo ya soy señora, que estudiamos o decidimos estudiar la carrera de ingeniería civil para ir a obra, no vamos a ir pues con el zapatito que va de repente una enfermera al hospital, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué tipo de zapatito utilizan las señoritas de enfermería? Los taquitos con puntita, ¿verdad? ¿O no se han fijado? ¿Qué tipo de zapato tienen sus enamoradas? ¿Están ahí o no? Alguien, por favor. Ok, ya. Entonces vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? El zapatito que utiliza una señorita de enfermería, obstetricia o de repente una profesora, ¿ya? Una licenciada, con el zapato de seguridad que tenemos que utilizar nosotros como ingenieros, ¿qué sucede? Vas, estás caminando por la calle y ¿quién se va a hundir con mayor facilidad? ¿O cuál de los dos zapatos se va a hundir con mayor facilidad? ¿De cuál de las dos señoritas? ¿De una enfermera o de una ingeniera? De una enfermera por el taco, ingeniera. Por el taco. ¿Por qué? La dimensión o la base que tiene ese zapatito es muy pequeñito, ¿cierto? ¿Por qué? Todo ese peso lo está soportando y le está distribuyendo por ese taquito y se va a llegar a hundir más antes que el zapato de seguridad que utiliza un ingeniero o una ingeniero, que la distribución de la carga va a ser en toda la planta. ¿Se dan cuenta? ¿Me entendieron? ¿Se entendió el ejemplo o no se ha entendido? Sí, ingeniera. Ingeniero, se Ok. entiende. Entonces, igual podemos pensar en nuestra estructura, en nuestra edificación. Si yo le voy a hacer tremenda estructura y la zapata le voy a hacer de 1 por 1, o ya para que ustedes entiendan, de 0,80 por 0,80, pobre suelo, ¿no? Pobre zapatita que va a entrar en contacto. Pero si yo le voy a cargar a mi suelo y le voy a hacer una mejor distribución y le voy a plantear una losa de cimentación, la distribución de las cargas con respecto al suelo va a ser mejor distribuido. Quería llegar a esto. Espero que se haya entendido el ejemplo. Continuamos entonces. ¿De qué depende una cimentación? La cimentación depende especialmente de las características mecánicas del terreno, del ángulo de fricción interna, de la posición del nivel freático, que son las aguas que se acumulan en el subsuelo sobre una capa impermeable de las cargas existentes, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende de una cimentación? Lo que ya nos había dicho su compañero, de las características mecánicas que tiene el suelo. ¿Cómo averiguamos esto? Por medio de nuestro estudio de mecánica de suelos, ¿verdad? Entonces, para no perder tiempo, porque no hicimos no avanzamos el día de ayer, vamos a hablar ya o entramos ya a la unidad didáctica 1. La unidad didáctica 1 nos decía que vamos a hablar acerca de las losas de cimentación. Bien, es cierto, les preguntaba, ¿qué temas hicieron en Cimentaciones 1? En Cimentaciones 1 hablaron acerca de, primero, la capacidad admisible del suelo, de los asentamientos, luego de repente diseñaron lo que son las zapatas superficiales, o las cimentaciones superficiales, perdón. Dentro de cimentaciones superficiales, imagino que han hablado de las zapatas aisladas, de las zapatas conectadas, de las zapatas conectadas, combinadas, pero no llegaron a hacer el tema de losa de cimentación, ¿verdad? Conmigo vamos a hablar en este semestre o dentro de la unidad didáctica 1, este temita de losa de cimentación, ¿ya? ¿En qué casos? ¿Cuándo puedo emplear una losa de cimentación? No es que yo vea la cara de mi solicitante y diga, ah, este señor tiene plata y ¿sabes qué? De frente, losa de cimentación. No, no es así. Se tiene que hacer sí o sí, y ustedes saben por procedimiento normativo, el estudio de mecánica de suelos para poder definir
qué tipo de cimentación sería la más adecuada plantear para ese tipo de suelo, ¿ya? Losa de cimentación, ¿qué dice? Las losas de cimentación, denominadas también plateas de cimentación, son otro tipo de cimentación superficial que, si bien elimina grandemente la posibilidad de asentamientos diferenciales. Ah, ya. ¿Y los asentamientos diferenciales qué eran? A ver, vamos a preguntarle. Quispe Cari, ¿qué era asentamiento diferencial? ¿Te acuerdas? Quispe Cari, ¿te acuerdas qué era asentamiento diferencial? Ingeniera, no me acuerdo, asentamientos diferenciales, no me acuerdo, ingeniera. Ok, vamos a recordar. ¿Alguien en el salón se acuerda qué es asentamiento? ¿O asentamiento diferencial mejor todavía? ¿Nadie? Ok, vamos a hablar entonces un poquito y van a recordar un poquito. Asentamientos diferenciales. Asentamiento, que es ya. Acá tengo, voy a ampliar mi zapatita aislada, ¿ya? Estoy imaginando que esta es mi zapata aislada. Y aquí también voy a tener mi zapatita aislada, ¿ya? Ahí está. ¿Se diferencia? ¿Se ve la imagen? ¿Se ve la imagen? Sí, Estoy... ingeniera. Sí, ingeniera. Ya, mire. Mire, si ustedes son exactos, van a darse cuenta, aunque es milimétrica, ¿qué sucede? La zapata aislada de este lado queda aquí. La zapata aislada de acá está un poquito más arriba. ¿Se dan cuenta? Ingeniera, Ya. Lo que no están homogéneas, a esto se le llama asentamiento diferencial. ¿Qué quiere decir? Que por el peso de la estructura que debería ser uniforme, por el tipo de suelo, esta zapata se ha llegado a hundir más. Esta zapata aislada se ha llegado a hundir más. Esta no ha llegado a hundirse, está tal y como se ha realizado el diseño. Entonces, ¿qué se ha producido? Un asentamiento diferencial. La norma contempla asentamientos diferenciales. Sí, nos permite asentamiento tolerable hasta 2,54 centímetros. Más allá de eso ya no es aceptado, por lo que debería cambiar ya el uso de mi cimentación, del tipo de cimentación. Si era aislada, le puedo poner acá una viga. Ay, perdón. Le puedo hacer una viga, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para amarrar estas, ¿no? Pero si el suelo siempre es muy vulnerable, no, aquí tengo una CL, acá tengo una GW, por acá tengo una SM, diferentes tipos de clasificación de suelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Nos dice es mejor plantear una losa de cimentación, porque la distribución que se va a realizar va a ser homogénea en todo el área. Entonces, ¿qué voy a hacer? El asentamiento diferencial lo voy a controlar. Como va a ser una sola carga, como ven en la imagen, esta en el suelo se va a distribuir lo más uniforme posible, ¿cierto? Entonces, ¿qué gano utilizando una losa o planteando una losa de cimentación? Controlar los posibles asentamientos diferenciales. ¿Qué más dice? Conviene usar solo cuando los suelos son de baja calidad o cuando las cargas son tales que de utilizarse elementos aislados resulte un área de zapata mayor al 75%. Digamos, esta imagen de acá la vamos a aprovechar. ¿Qué sucede? Tengo mi zapata, aquí por la imagen, estas columnas también debería tener zapata, pero para poder dibujarla no me alcanza espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren, esta zapata, con esta zapata, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado ahí? Alguien que me diga, a ver, Cuno Montalvo. Cuno Montalvo, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha sucedido? He movido la imagen. ¿Qué ha pasado ahora? Cuno Montalvo está por ahí. Juan, despierta. San Capa Ceballos. ingeniera, se está convirtiendo en losa, que se está juntando prácticamente los dos. ¿Qué está haciendo? Se está sobreponiendo el ala de las zapatas una sobre otra, se está superponiendo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? El área de la zapata resulta mayor del 75%. ¿Por qué? Porque no me queda espacio. Según el cálculo que estoy haciendo en mi zapata aislada, el volado es, por decir, de 1 metro. Este volado es 1 metro, pero no tengo ese espaciamiento, o sea, 1,50 m, digamos, ¿ya? Entonces se va a sobreponer una sobre otra. Entonces, en esos casos, y voy a tener eso en toda la distribución, entonces no me conviene realizar. ¿Por qué? Porque no va a tener
como espacio para una mejor distribución. Entonces, en esos casos, ¿qué hago? También me dice, planteo una losa de cimentación, ¿cierto? Te sale más práctico, más económico. ¿Por qué? Porque ya va a disminuir el peralte que vaya a tener esta losa, ¿cierto? Va a disminuir, perdón, esa zapata. Con una losa de cimentación, digamos, si esto era 80, puede bajar a 50, 0.50 metros, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta siempre esas dos perspectivas que nos dice. Seguimos hablando de losa de cimentación. También dice que es común utilizar losas de cimentación para sótanos profundos para disipar las cargas de las columnas a la distribución de presión más uniforme y proveer la losa para el sótano. Una ventaja para los sótanos es que provee una defensa contra el nivel freático. Su uso entra dentro de las cimentaciones superficiales comunes. Hoy en día, en estos tiempos, ¿qué sucede? Que todos queremos ganar espacio, ¿verdad? Más en una ciudad como Juliaca, ¿cierto? Netamente comercial. ¿Qué queremos entonces? Utilizar los sótanos como almacenamiento, como estacionamiento o de otras maneras también, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería idóneo plantear? Una losa de cimentación para poder de repente plantear o mejor dicho, para poder ganar espacio, sobre todo, ¿cierto? Entonces, que me ayuda grandemente con con esta distribución, ¿cierto? Entonces, también puedo utilizar una losa de cimentación cuando yo necesito que este sea un sótano, cuando un estacionamiento. ¿Me dan un minutito, por favor? Mil disculpas por la interrupción. Ya estamos hablando entonces de losas de cimentación. Ah. Entonces, también existen tipos de losas de cimentación, ¿ya? ¿Y cuáles son esos tipos? Vamos a conocer. Dice que, uno, losas planas que se muestran en la figura 1A. La figura 1A tiene un espesor uniforme. Digamos que ese es el más convencional dentro de las losas de cimentación, incluso el más económico, ¿ya? Vemos acá la distribución y vemos que nuestra losa de cimentación es distribuida uniformemente. Lo que no pasa, digamos, con la losa plana con mayor espesor bajo las columnas, ¿cierto? Bajo las columnas. Entonces vemos en el corte que la distribución es un tanto mayor, incluso pareciera que tuviese una subzapata debajo de la losa, ¿cierto? Si es que ven la imagen, pareciera, ¿no? Vemos la viga hilosa en la figura 1C. Esta es la figura 1C. Dice, las vigas corren en ambas direcciones y las columnas se localizan en las intersecciones de las vigas, conocidas también como losas nervadas. Estos de acá son vacíos, son cajones, ¿ya? Lo nervado es lo vacío que se tiene. Entonces, ¿qué está haciendo? Una distribución, como una zapata conectada, si lo quieren ver ahí, pero aquí, miren, si se dan cuenta, una losa uniforme y debajo está vacía. Entonces, en esto de acá va la distribución de las vigas. En ambas direcciones nos está indicando. Personalmente, mucha chamba para hacer, en el proceso constructivo. El cálculo, el papel lo aguanta todo, pero en el proceso constructivo es otra cosa ahí. Losa plana con columnas con pedestal, ¿se dan cuenta? En la imagen 1D está, en este caso era hacia abajo, ¿se dan cuenta? En este caso es hacia arriba.
Y cuando planteo, digamos, una losa plana con pedestal o con columnas de pedestal, ¿se acuerda que hacemos siempre las verificaciones de corte por punzonamiento, corte por flexión, ¿cierto? De los cálculos que se hacía. Entonces, cuando de repente mi columna es muy esbelta, entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber una falla ahí por corte, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Aumenta el espesor de contacto, en este caso, de la columna con la losa de cimentación. Entonces, en esos casos puede utilizar esta losa plana tipo pedestal, ¿cierto? Y luego tenemos la losa con muros de sótano, que se muestra en la figura 1E. Los muros te sirven de rigidizante para la losa, dice, ¿cierto? Estos también te ayudan bastante a la utilización o en el empleo de los estacionamientos y sótanos, ¿sí? Entonces tiene un punto o digamos una ventaja de que te ayuda bastante con el tema de ganar espacio, ¿cierto? Entonces, estos son los diferentes tipos de losas de cimentación que pudiesen utilizar, ¿ya? Existe también la comparación entre los cimientos convencionales y la losa de cimentación. Ustedes ven esta es el perfil de una losa de perdón, de una zapata aislada, ¿verdad? De una zapata aislada. Y bueno, estoy acá de un cimiento corrido. Vemos que para la distribución, este es el nivel de desplante, la distribución o el contacto que hace con el suelo es netamente el área que entra en contacto con el suelo, ¿cierto? El área que va a entrar en contacto con el suelo, que es más pequeña con respecto al planteamiento de una losa de cimentación, ¿ya? Los niveles de desplante pueden ser variables. Para una zapata aislada, el nivel de desplante puede tener que ser más profundo y para una losa de cimentación puede que todo depende del tipo de suelo, la distribución, perdón, el nivel de desplante llega a ser menor, ¿cierto? Siempre cumpliendo lo que dice la normativa, no puede existir nivel de desplante menor a 0,80, ¿sí? Y con respecto al tipo de suelo que se tenga, podemos indicar cuál es la mejor alternativa. No es que yo quiera decir la ingeniera Maribel enseña el curso de cimentaciones 2 y ella nos ha dicho que sí o sí tenemos que utilizar losas de cimentación. No, se tiene que hacer siempre el análisis respectivo. Mi estudio de mecánica de suelos me va a hacer fundamental para poder determinar si mejor es plantear una zapata aislada o una mejor alternativa podría ser plantear una losa de cimentación. ¿Ya? Estamos escuchando y ya se han dormido al otro lado. Seguimos activos, ingeniera. Estamos escuchando. Ok, Suazaca, Edilberto. Suazaca. ¿Está Suazaca? Suazaca la 1. Suazaca las 2. Suazaca las 3. No está, ni me dice nada. Suazaca falta. Ok, a ver. Quilla Peralta. Quilla. Presente, ingeniera. Quilla, lectura. Capacidad de carga de losas de cimentación. Las losas de cimentación deben ser diseñadas para limitar los asentamientos a una cantidad tolerable. Los asentamientos pueden ser por consolidación, incluyendo cualquier efecto secundario, inmediatos o elásticos. 3. Una combinación de asentamientos por consolidación e inmediatos. ¿Se acuerdan que para el diseño de zapatas aisladas se calculaba la capacidad de carga de las, en este caso de las zapatas aisladas? ¿Sí? Entonces, para losas de cimentación también hacemos este procedimiento de cálculo de capacidad de carga en losas de cimentación. Y aquí viene un término, consolidación, ¿cierto? Se acordaba o se acuerdan ustedes de los dos, en los cuales cuando se podía dar, digamos, el efecto de consolidación o a qué está relacionado este efecto de consolidación, está bastante ligado al término de asentamiento, ¿cierto? Consolidación y asentamientos casi van de la mano. Entonces, de acuerdo al tipo de suelos, estos pueden ser de un efecto secundario que significa largo tiempo, inmediatos, depende del tipo de suelo nuevamente, y de la combinación de estas, que pueda, ustedes cuando han hecho un perfil estratigráfico o una calicata, ya, para que se acuerden mejor, han visto que no es lo ideal que dicen los textos, ¿no? Que yo voy a tener una arcilla, voy a tener una grava o voy a tener un limo. No lo encuentro así, ¿cierto?
Cuando yo realizo mi análisis o mi calicata, me encuentro que tengo una clasificación, digamos, de una GS, de una SW o de una CL, ¿cierto? Diferentes tipos de clasificación según su. Entonces, que nada son iguales o son separaditas o están bien, distintas una de la otra, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que, nuevamente repito, vean la imagen, estoy haciendo uso de la imagen. ¿Qué pasa? Por eso es que de repente en esta zapata puede ser su asentamiento diferente a esta otra zapata. ¿Por qué? Porque de repente mi perfil estratigráfico viene así, ¿ya? Va yendo así. O de repente mi perfil estratigráfico solamente coge a dos zapatas y luego tiene un cambio drástico. ¿Qué significa esto? Que aquí en mi muestreo que he hecho, lo he hecho acá. Y acá tiene una GW. Ay, tenéis una grava bien graduada, ¿cierto? Entonces, y aquí he asumido que es el mismo, pero no, aquí había tenido una CL, una arcilla de plasticina media, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿el asentamiento va a existir? Sí va a existir si yo planteo una zapata aislada, pero de alguna forma, si planteo una losa de cimentación, como la distribución de la carga va a ser uniforme, entonces pueda que el peso de esta estructura en este tipo de suelo, dado a este perfil que estamos viendo, pueda ser resistido o pueda llegar al tolerable, o sea que sea menos de 2,54 centímetros, ¿cierto? Puede que, pero mejor hago mi investigación. Mi investigación me dice que cada 250 metros cuadrados yo tengo que hacer una calicata, sí o sí, perdón, un estudio de capacidad portante, pero no me dice que puedo hacer varios muestreos de calicata y por ir del lado de la seguridad es mejor hacer dependiendo del área, siempre 2 puntos más exploratorios, no necesariamente de cálculo de capacidad admisible, ¿se dan cuenta? Pero eso ya la práctica les va a enseñar un poquito más. Capacidad de carga en losas de cimentación, estamos continuando con el tema. La capacidad de carga última total para una losa de cimentación se calcula de igual forma que para zapatas aisladas y zapatas corridas, con la ecuación general de Meyerhof, ¿cierto? ¿A qué nos decía que era igual la capacidad de carga? La capacidad de carga última es igual, nos dice el valor de la cohesión, por el factor de capacidad de carga, por el factor de forma, por el factor de profundidad, por el factor de inclinación, más la tensión efectiva, por el factor de capacidad de carga, por el factor de forma, profundidad, inclinación, más un medio de que lo que cambia aquí, base, ¿cierto? Antes era la base menor o la dimensión menor de la zapata, pero en este caso es la dimensión mínima o la dimensión menor de la losa de cimentación que vas a tener. Por el peso específico, por el factor de capacidad de carga, por el factor de forma, por el factor de profundidad y por el factor de inclinación. Entonces, cuando yo quiera hallar la capacidad de carga de una losa de cimentación, puedo aplicar esta ecuación, digamos que es una ecuación general, para determinar qué cosa, la capacidad de carga en losas de cimentación. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta ahí? Delegado, ¿estamos claros? Sí, ingeniera. Ok, a manera de recordar, porque ustedes esto ya lo han hecho. La única novedad es que va a ser para losas de cimentación. Ustedes ya han trabajado para zapatas aisladas, digamos, ¿ya? Entonces, dice, la capacidad de carga última para una losa de cimentación es entonces para restar el efecto del peso del suelo sobre la cimentación. Ah, ya. ¿Qué es lo nuevo, por ejemplo, en esa formulita? El valor de Q, ¿cierto? De la tensión efectiva. ¿Qué pasaba cuando yo tenía una losa de cimentación? Perdón, zapata aislada, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando yo tenía una zapata aislada? Lo voy a agrandar, ¿ya? ¿Qué pasaba cuando yo tenía una zapata aislada? Que para el proceso constructivo, yo sacaba y hacía mi excavación, saco todo este material, hago mi encofrado, vacío mi zapata, y ya terminé, llegó la resistencia, todo. ¿Y qué hago? Los espacios que han quedado vacíos los vuelvo a hacer un relleno controlado, ¿cierto? Porque lleno esos espacios vacíos, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, el procedimiento constructivo es eso, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en las losas de cimentación? Como ven en la imagen, en la losa de cimentación, ¿qué va a pasar? En la losa de cimentación, para hacer mi excavación, yo voy a hacer mi excavación así, ¿cierto? Voy a hacer mi excavación así. Todo ese material va a salir y bueno, va a ser eliminado al DME correspondiente, ¿ya? ¿Qué va a suceder?
que después de haber después de construida mi cimentación, yo en ningún momento, por ningún procedimiento, voy a volver a rellenar sobre ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que utiliza acá el término de tensión efectiva o esfuerzo efectivo, este valor de Q. Dice que... Ay, no sé qué dice. Ya, ¿qué pasó con ese valor de Q? ¿Pueden visualizar? ¿Están visualizando bien? Sí, ingeniera, se nota bien. Ok, entonces, ¿qué sucede? En losas de cimentación, este valor, ¿qué va a pasar? Este valor de carga de Q, tengo que restarle este valor de Q, que ¿dónde estaba? El valor de Q está acá. Aquí se nota mejor. El valor de Q. Voy a sacar todo este suelo, que ya no voy a volver a emplearlo y lo voy a llevar a un DME. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo este valor ya no va a soportar el suelo, solamente el peso de mi estructura. Entonces, ¿qué me dice? En losas de cimentación tengo que descontar eso, me dice entonces. Tengo que descontar. ¿Ya qué va a ser igual esa tensión efectiva o ese esfuerzo efectivo? Al peso específico del suelo que voy a sacar por el nivel de desplante. ¿Tiene lógica o no? ¿Tiene lógica? Voy a sacar todo esto de acá y ya no lo voy a volver a colocar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descontarles. ¿Cuánto es el valor del peso específico de ese suelo por el nivel de desplante? ¿Cuánto es la profundidad que le estoy quitando? ¿Cierto? Entonces ya no le voy a hacer que mi suelo cargue más. En mi cálculo le voy a quitar eso, dice, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, les dije que esta fórmula va a emplearse de manera general, ¿ya? En cualquiera de los casos. Pero existe, digamos, que un caso especial, donde, digamos, con mi estudio mecánica de suelos he identificado que tengo una arcilla saturada y el valor del ángulo de fricción es igual a 0 y que va a encontrarse bajo carga vertical. Entonces dice que la carga última puede ser igual al valor de la cohesión no drenada por el factor de capacidad de carga, por el factor de forma, por el factor de, perdón, profundidad, forma, más el esfuerzo efectivo, ¿cierto? Donde los factores de capacidad de carga, N sub C es igual a 5.14, NQ es 1 y dado a que dice carga vertical, no va a tener inclinación igual a 0, ¿cierto? Y para la determinación de los factores de forma y profundidad, estamos hablando que del caso especial para una arcilla con un ángulo de fricción igual a 0, F sub S, el factor de forma, va a ser igual a 1 más base entre la dimensión menor, en este caso de la losa de cimentación, entre la dimensión mayor, por el factor de capacidad de carga N sub Q entre N sub C. Y a su vez dice que si reemplazamos datos de lo que ya tengo, dice va a ser igual a 1 más la dimensión menor entre la dimensión mayor por 1 entre 514. Más, perdón, todo esto es igual, resumiendo, dice 1 más 0.195, el valor de la dimensión menor entre la dimensión mayor. Y el factor de profundidad dice que va a ser igual a 1 más 0.4 el nivel de desplante entre la dimensión menor. Y la carga última para arcillas va a ser igual cuando, nuevamente repetimos, estamos hablando del ángulo de fricción que sea igual a 0. Entonces, la carga última, reemplazando estos valores, la carga última me dice que va a ser igual a 5.14 por la cohesión drenada, reemplazando el factor de forma, 1 más 0.195 de la base entre la longitud, por 1 más 0.4 nivel de desplante entre la dimensión menor, más el esfuerzo efectivo, me está diciendo, ¿cierto? Para tener la carga última. Por lo tanto, dice, la capacidad de carga neta última admisible en el suelo, neta última, me está diciendo que le voy a descontar lo que les había dicho, el peso de la estructura, que ya no se debe considerar. Entonces, me dice que va a ser igual mi ecuación 5.14 por la cohesión drenada por 1 más 0.195 del valor de la base entre la dimensión mayor
por 1 más 0.4 nivel de desplante de la base. Y si yo quiero hallar ahora la capacidad admisible entre el factor de seguridad. ¿Cuánto es el factor de seguridad? Según normativa, nos recomienda que sea 3, ¿cierto? Entre el factor de seguridad igual a 3. Es igual entonces, haciendo esta operación, me está haciendo la división entre 3 a todo esto. Entonces, ¿cuánto sería? 1.713 por la cohesión drenada por 1 más 0.195 dimensión menor entre la dimensión mayor de la losa de cimentación por 1 más 0.4 nivel de desplante entre la base. Ojo, esta formulita de acá para hallar capacidad admisible es solo y exclusivamente cuando tengo una arcilla y su valor del ángulo de fricción es igual a 0. Si por A o B tengo otro tipo de suelo, entonces la ecuación a determinar o con la que voy a determinar la capacidad de carga tiene que ser esta, completa tengo que hallar, ¿cierto? Los factores de capacidad de carga, ¿de dónde salían? De la tablita que nos proporciona Meyer. Los factores de forma, profundidad e inclinación también nos daban las condiciones. ¿Quién? Meyer, ¿cierto? Yo imagino que se acuerdan de eso. Y si no, ya con el ejercicio vamos a recordar un poquito mejor. Digamos que es la parte teórica de lo que es el tema de losas de cimentación. Para la siguiente sesión de clase ya vamos a ver vamos a poner en práctica toda la teoría que hemos visto ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene de repente alguna pregunta? Ingeniera, la diapositiva nos va a pasar al delegado. Claro que sí, al delegado. Y si por A o B me olvido, delegado me tienes que hacer recuerdo. Todas las diapositivas se las tengo que pasar para que ustedes puedan tener el seguimiento, pueden hacer el seguimiento, ¿ya? Entonces, delegado, tienes la misión de hacerme acordar si por A o B me olvido. Pero lo que sí les quiero comentar es que de repente no lo puedo pasar ahorita porque ya tengo otra clase con la otra sección. Digamos que me tomo unas horas más o hasta máximo al día siguiente para que se les pueda pasar el material correspondiente. ¿Les parece? ¿Estamos? Ok, ingeniera. Listo. Ingeniero. Ok, gracias entonces. Hemos entrado un poquito tarde, por eso es que ya no he podido ampliar más. Nos quedamos aquí hasta la siguiente sesión de clase, ¿ya? Ingeniero, buenas noches. Adelante. Hasta la siguiente clase, Ingeniero, ingeniero. buenas noches. Mi nombre es Sergio Patricio Moya Vargas. Ingeniera, lo cual ingresé un poquito tarde y no pude llegar a la lista, ingeniero. Conversa con tus compañeros. Ya hemos dicho que la tolerancia es 15 minutos, ¿ya? Así es que para la siguiente ya no te voy a considerar si es que alguien llega muy tarde, ¿ya? Mucha ingeniera, por favor, ingeniero. Ya te puse Sergio. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Ingeniera, igualmente, ingeniera, ¿alguien ¿no más, por puede favor? ingresar al salón y Yanderas Puma, ¿qué nombre? Jaime, ¿no? sí, ingeniera. Ya, la otra persona aquí más es Ingeniera, buenas noches. ¿Alguien más, por favor? Moya Vargas, Sergio Patricio, ingeniero. Moya Vargas, ya te puse. Moya y Yanderas, ¿ya está? ¿Alguien más falta? Ingeniera, buenas Taza noches. Mamani Gutiérrez Nilton, Vilca, ingeniera, por favor, por favor. ingeniera. Gutiérrez, Vilca. Pinta nombre, Walter, ¿no? Walter Alexi. Ya está, Walter. ¿Alguien más falta? Taza Mamani Nilton, ingeniera, por favor. Perdón, no escuché. ¿Tu apellido? Taza Mamani Nilton. Taza. Sí, sí. Taza Mamani. Ya está Nilton. Ya, gracias. Ok, conmigo hasta la siguiente sesión. Hasta luego a todos. Hasta luego, hasta luego.